Hola, muy buenos días hermanos, nosotros somos la familia Flores y queremos darle la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos. Y en esta ocasión queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos de Puerto Rico y México que nos están acompañando. Nos gustaría poder empezar con una escritura. Muy buenos días hermanos, me llamo Seth y quiero compartirles la escritura Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 7. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Bien, gracias, hijo. Esta escritura es muy especial porque habla de un mandamiento muy importante, que es el transmitir la palabra. Y no hay herencia más grande que poder transmitir la palabra de Dios y transmitir en nuestra fe a nuestros hijos. Me gustaría hacer una analogía entre la fe y lo que es aprender a tocar un instrumento. Hola hermanos, me llamo Marco. Como dice mi papá, desde que llegamos a la iglesia, veía cómo mi papá le enseñaba a varios niños cómo tocar un instrumento. Les enseñaba bastantes alabanzas y pues ya ellos decidían si seguían tocando los instrumentos con las enseñanzas de mi papá o llevar su instrumento a otro lado. Obviamente el objetivo principal era que ellos se quedaran en la iglesia y en un futuro tocaran en la iglesia. Fue mi caso. Al principio no le veía mucho interés a tocar un instrumento, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme vi que habían aprendido bastantes niños, fui como encontrándole el gusto y aprendí a tocar la guitarra. Esto me llevó a tocar alabanzas, a tocar con los niños, a fomentar una relación con las personas que apenas llegaban a la iglesia, con niños, a llevar esa relación con Dios. Igualmente recuerdo muchas clases extras de los servicios de domingo, charlas y todo eso, que mi papá buscaba con el objetivo de fomentar más nuestra fe, nuestra relación con Dios. Y del mismo modo parecían como niño bastante como aburridas o tediosas, pero conforme pasa el tiempo, gracias a que lo ves de manera constante y tú practicas, le vas agarrando el gusto y vas aumentando mucho tu relación con Dios. Como lo hacíamos todos en familia, gracias a esto nuestra relación con Dios fue mejorando. Pues a mí me está compartiendo su fe gracias a pues un tiempo en el que pues me ayuda leyendo la Biblia. Bueno, tenemos un tiempo para comprender y pues leer la Biblia, entender cuán maravilloso es nuestro Señor y pues que esas enseñanzas que yo estoy aprendiendo ahorita, pues poco a poco voy a ir entendiéndolas más y pues le voy a poder enseñar a mis hijos como mi papá me está enseñando ahora. Hola amigos y hermanos, mi nombre es Judith y como te podrás dar cuenta, la práctica constante de algo te ayuda a mejorar tu técnica. En este caso, el aprender a tocar la guitarra te puede ayudar a mejorar mucho, a aprender sobre este instrumento y así inspirar a más personas, niños. Tú no sabes a quién le puede ayudar aprender de ese instrumento. Y así funciona con la fe. El estar aprendiendo constantemente de Dios, el buscar aprender de su palabra, puede ayudar a tus hijos a inspirarlos, a querer aprender más acerca de Él. Y obviamente de esa forma tú los vas a ir direccionando hacia Dios. Yo recuerdo mucho el que Marquito de repente veía que los chicos que aprendían de la guitarra, como él compartía, de momento no le inspiraban, pero el ir constantemente a esas clases, tarde que temprano dieron su fruto y así va a suceder con la palabra de Dios. Tarde o temprano va a rendir un fruto y el fruto es que todas esas enseñanzas se van a estar transmitiendo de generación en generación. Esperamos que este servicio sea de gran ayuda para tu vida y queremos darte la más cordial ¡Bienvenida!
es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh. Dame amor, oh Señor, para que siga amando. Dame amor, oh Señor, amén. Dame amor, oh Señor, para que siga amando hasta el anochecer. Y cantaré, Hosanna, sí, Hosanna, Sí, Hosanna al Señor, mi Rey. y cantaré, Hosanna, Sí, Hosanna al Señor. Dame gozo, Señor, para que siga contagiando. Dame gozo, Señor, amén. Dame gozo, Señor, para
que siga predicando, dame lo que decir, dame lo que decir para que siga predicando, predicando hasta el anochecer. Y cantaré. Sí, Hosana al Señor mi Rey. Sí, Hosana al Señor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Vázquez. Soy de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Y para mí es un honor y un placer poder celebrar este tiempo junto con la Iglesia de Puebla, la Iglesia de Cristo en Puebla y la Iglesia de Cristo en Puerto Rico. Definitivamente para mí es un honor presentar a nuestros predicadores. Hoy están predicándonos Jaime de Anda y Rubén de Anda. Para mí es un honor presentarlos, pues Jaime fue el que vino a plantar la iglesia en Puerto Rico hace 30 años. Jaime y Mimi, su esposa, se convirtieron en el 1982 en la iglesia de Boston. Para el 1987 fueron escogidos para ir junto con la misión que iba a plantar la iglesia en la Ciudad de México. Luego fueron escogidos juntos ellos para ir a Guadalajara a plantar la iglesia en el 1990. Y para el 1991 fueron enviados aquí a nuestra tierra hermosa, Puerto Rico. Jaime y Mimi son puertorriqueños y los enviaron a plantar la iglesia aquí en el 1991. Junto con sus hijos, ¿verdad? En ese entonces él tenía ya 4 hijos: Rubén, Bianca, Darren y Eric. Definitivamente la prédica y la clase de hoy es de generación en generación. Es como le hemos titulado a nuestro servicio. Es increíble ver cómo Jaime ha dedicado ese tiempo para pasarle esas enseñanzas a su hijo Rubén. Así que aquí vemos 2 generaciones, ¿verdad?, sirviendo a nuestro Dios. Rubén de Anda y su esposa Marina, ellos dirigen la iglesia en Long Beach, California, y ellos tienen 4 hijos, 3 niñas y un varón. Y es increíble ver a Rubén. Yo lo conozco hace 30 años. Definitivamente era como su hermano mayor aquí en Puerto Rico. Pasamos tiempos increíbles. Lo amo muchísimo y he visto cómo él ha crecido, cómo él ha ido avanzando, cómo él lleva su palabra, lo que ha aprendido de su padre, cómo ha recibido de la generación de sus padres para poder transmitirlos a otras generaciones. Y sé que él también tiene una gran convicción de que hay que pasar de generación en generación la palabra de Dios para que así puedan seguir llevando su trabajo. Para nosotros es un placer, un honor de escuchar a estos 2 hombres predicarnos y llevar su mensaje. Igualmente sus esposas son mujeres increíbles, mujeres de Dios que llevan el mensaje a todas partes del mundo. Apreciamos muchísimo a la familia de Anda, su ejemplo y su amor por el reino. Así que bienvenidos nuevamente y aquí los dejo para esa clase que nos tienen Rubén y Jaime de Anda. Los amamos mucho, cuídense y seguimos conectados. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por invitarnos a pasar este tiempo con ustedes. Yo soy Jaime de Anda. Yo soy Rubén de Anda. Y hoy queremos compartir con ustedes el tema de generación en generación. Vamos a comenzar con una oración. Oremos juntos. Señor Padre, gracias por este tiempo que nos has dado juntos. Ayúdanos a nuestros corazones, nuestras mentes, a ser abiertos al Espíritu Santo y lo que tú nos quieres enseñar y decirnos hoy. Gracias por la fe que se está pasando de generación en generación. Oramos mucho por la hermandad en todo México, en Puerto Rico y nuestros hermanos y hermanas en iglesias hispanohablantes por todos lados del mundo. Gracias por la hermandad que tenemos y ayúdanos en este día con tus escrituras y con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, yo voy a comenzar compartiendo algunas cosas y luego mi incomparable hijo Rubén va a venir a terminar la lección del día de hoy. Como dije, yo soy Jaime de Anda. Mi esposa Mimi y yo nos criamos en Puerto Rico.
Nos casamos recién egresados de la universidad y partimos hacia la ciudad de Boston para yo hacer mi doctorado. Allá nos hicimos discípulos, fuimos bautizados en el 1982, hace mucho tiempo de eso. Era un tiempo en el cual nuestra iglesia estaba vibrante con el espíritu misionero y fuimos enviados a ayudar a comenzar la iglesia en la Ciudad de México. Luego nos involucramos en el movimiento misionero, estuvimos en la ciudad de Guadalajara, México, volvimos a San Juan de Puerto Rico a iniciar la iglesia allá y luego desempeñamos varias otras funciones dentro de nuestro movimiento. Y quiero que entiendas, para aquellos que no vivieron en esa época, era un tiempo de mucho dinamismo, de mucho entusiasmo. Había mucho fervor por empezar nuevas iglesias y era bastante común que estuvieses en un lugar en un año y de repente 2 o 3 meses más tarde fueses a otra ciudad a ser parte de un equipo misionero. No vacilábamos en tomar esas decisiones como que eran el llamado de Dios. Y claro, para mi esposa Mimi y para mí era un tiempo, pues, como dije, de mucho entusiasmo, de mucha fe, de mucho fervor. Y ciertamente cada vez que se nos invitó a ir a plantar una iglesia en algún lugar, accedimos porque entendíamos que ese era el llamado de Dios. Ahora bien, dentro de ese proceso también estábamos levantando una familia. Y dentro del proceso, por supuesto, no faltaron los críticos, parientes y coetáneos, que decían, ¿cómo le haces eso a tus hijos? Están este año en tal lugar, en tal escuela, forman sus amistades y luego los desarraigas y te los llevas a otro lugar a que tengan que empezar de nuevo. ¿Cómo es eso? Y pues claro, pues Mimi y yo teníamos 2 factores. Uno, nos hubiese encantado acallar las voces de los críticos, ¿verdad? Pero a la misma vez también queríamos poner en nuestros hijos un fundamento sólido para que a pesar de esos cambios tan radicales que estábamos llevando a cabo, ellos pudiesen tener un desarrollo bueno y ser grandes personas, grandes adultos en el futuro. Como decía la canción de Pedro Navaja, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y así era nuestra vida. Pero quiero que entiendas y me quiero dirigir específicamente a aquellos de ustedes que están levantando sus familias. Ciertamente, tal vez no estamos en una etapa en el movimiento donde hay este fervor misionero y estas oportunidades, pero también estamos viviendo una etapa, una época en la historia donde están sucediendo cambios muy radicales en nuestro mundo y en la sociedad, y por lo tanto este llamado de preparar a tus hijos para el futuro sigue siendo válido. Vamos a leer la escritura tema de nuestra lección de hoy, de generación en generación. Y se encuentra en el Salmo 78. Vamos a leer aquí de la Nueva Versión Viviente, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Amén. Espero que esa escritura te anime y te motive y nos dé la base para lo que voy a compartir, específicamente con aquellos de ustedes que están levantando a sus hijos.
Yo creo que lo que fue importante para nosotros era que, sabiendo que el futuro iba a ser siempre incierto en cuanto a dónde íbamos a estar un año o el siguiente, o en qué ciudad o incluso en qué país, lo importante para nosotros fue formar una cultura familiar, de modo que donde quiera que estuviésemos, había ciertas cosas que permanecían constantes, que seguíamos haciendo, que eran parte de nuestra identidad como familia. Y tratamos de inculcarle eso a nuestros hijos. Un ejemplo muy sencillo. No importaba en qué ciudad o en qué país estuviésemos, cuando los niños venían de la escuela, ese era un tiempo que estaba apartado para la familia, para hacer tareas, para comer juntos, para compartir. Mi esposa Mimi y yo, a pesar de que tal vez estuviésemos en el ministerio tiempo completo, durante esa hora o 2 horas después de la escuela de los niños, no atendíamos llamadas por teléfono, no concertábamos citas para vernos con personas. Era un tiempo dedicado a ellos, porque para ellos ese siempre era un tiempo de su refugio, donde sabían que era constante y que estábamos ahí para ellos. Es curioso, mis hijos y mi hija tienen ya 30 y tantos, casi 40 años, y todavía nuestro hogar sigue siendo ese refugio. Todavía es un lugar donde se sienten que pueden venir y relajarse y sentirse seguros, sentirse a salvo, a pesar de cualquiera que sea la incertidumbre que rodee sus vidas en esos momentos. Fue una de las cosas que quisimos hacer. La otra cosa que quisimos hacer fue asegurarnos que nuestra familia tuviese una cultura en la cual Cristo y su enseñanza fuesen el centro. Los niños nos veían tomar decisiones y sabían que antes de cualquier decisión importante, orábamos, pedíamos dirección a Dios, hablábamos las cosas, les dejábamos a ellos expresar sus preocupaciones, sus temores y también su dicha. De hecho, muchas veces a eso de noviembre de un año, por ejemplo, íbamos juntos a tener nuestro desayuno familiar los sábados y la pregunta que venía de ellos es: ¿a dónde nos vamos este año que viene? En otras palabras, ellos capturaron ese entusiasmo, esa idea de que esta era una aventura y estaban aprendiendo muchas cosas. Yo pienso que el beneficio que trajo a mis hijos estos cambios de lugares y de culturas fue que ganaron un aprecio, una visión más amplia de lo que es el mundo que nos rodea. Como tú sabes, uno de los grandes debates en nuestra sociedad hoy en día es el aspecto de la aceptación y la diversidad de las personas. Y el trabajo y la dificultad que tienen muchos de reconciliarse con la idea de que sí, el mundo está cambiando y hay que tener conciencia de que hay diferentes corrientes culturales a nuestro alrededor. Mis hijos apreciaron eso porque lo vivieron con todos estos cambios que hicimos. Pero lo importante era que no importaba el lugar donde estábamos, y respectivamente de la cultura que nos rodease, la cultura de nuestra familia iba con nosotros de un lugar a otro. Y yo pienso que eso ayudó a ellos rebasar sus temores, sus preocupaciones, sus incertidumbres acerca de los cambios, no que no las sintieran, pero saberse que el hogar, que la familia era su lugar seguro, su oasis de tranquilidad. Yo quiero invitarte, hermano o hermana, si estás criando a tus hijos, que te esfuerces en crear esa cultura que le dé a tus hijos certidumbre, que les dé consistencia, que les dé un fundamento espiritual y moral para cuando ellos tengan que enfrentar sus propias decisiones e incertidumbres, tengan ese apoyo. Ahora, esa fue mi pequeña exhortación para aquellos de ustedes que están criando a sus hijos ahora. Ahora voy a dejar que mi hijo Rubén pase y él nos va a compartir acerca del mismo tema, pero ya en el ámbito más general de la iglesia como familia espiritual y como comunidad en este mundo. Gracias. Hasta luego. Hola, buenos días hermanos y hermanas. Soy Rubén de Anda. Aprecio mucho lo que compartió mi papá ahorita de nuestra historia de familia y cómo mis papás ayudaron a pasar la fe a mi generación y ahora yo
con mi esposa Marina tenemos 4 hijos, estamos pasando nuestra fe a su generación también. Quiero enseñarles aquí una foto de mi familia. Es mi esposa Marina, tengo una hija de 13 años, Isabela, Raquel de 11 años, Jonathan de 6 años ya, 6 años, y Maya de 5 años. Es una familia, una casa llena, mucha energía, muchas risas. Les enseño esta foto, que es una foto un poquito más regular, normal de mi familia, con mis 3 hijas, en camino a un baile que teníamos para papás e hijas. Y ahí pueden ver las personalidades de mis hijas en una forma más chistosa. Bueno, aquí les comparto una escritura que quiero enfocarnos hoy. En Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice así: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que lo sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, y en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Para mí, este es uno de los versículos más tristes del Antiguo Testamento, y uno que podemos y debemos aprender de esta escritura. Después de que pasó toda esa generación de israelitas, los que vieron los milagros de Dios, la partida de la mar, los milagros del maná, de la comida, los milagros de las plagas de Moisés y Aarón. O sea, todos esos milagros, ese grupo, esa generación murió, y surgió otro que no sabía nada acerca de Dios y lo que Él había hecho por Israel. Qué gran fracaso para los israelitas. Fracasaron, incluido Josué, yo creo, en transmitir la fe a la siguiente generación. Y ahí está la caída de Israel y el ciclo que encontramos en la historia israelita. Dios los deja, se arrepientan, regresa y los salva, desobedecen grandemente de nuevo y Dios los deja, y luego se vuelven a arrepentir y una y otra vez, porque como ya había dicho Moisés antes, eran un pueblo terco y rebelde. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Como iglesia, yo creo que estamos y podemos estar una generación de ser una iglesia que no existe. Una generación. Si no prestamos atención a lo que Dios les dijo a los israelitas y al patrón de fracaso de los israelitas, tendremos una generación que crecerá, que no sabrá nada acerca de Dios o lo que Él ha hecho. Saben, esto requiere atención, requiere intencionalidad absoluta. Nunca podemos asumir que la próxima generación está preparada o que la próxima generación va a crecer y tener fe. Jesús mismo pasó 3 años entrenando y preparando a los hombres, sus apóstoles, para que estuviesen preparados para su partida, y los capacitó para llevar su mensaje por todo el mundo. Estos hombres, y todavía, Él pasó 3 años con estos hombres, y todavía lo que los convenció de Él tenía que resucitarse para que esos hombres lo aceptaran y entendieran, wow, esto es más grande que nada más unos milagros que hizo Jesús. O sea, Jesús fue intencional en su entrenamiento con estos hombres y todavía necesitaban un milagro para entenderlo. Pero una vez que lo hicieron, fueron guiados por el Espíritu Santo para cambiar el mundo conocido.
Todo porque Dios les dio poder, les dio a Jesús como el ejemplo perfecto a seguir y confiaron guiados por el Espíritu para proclamar las buenas noticias de esperanza a través de Cristo, a través de la iglesia, ahora pueblo de Dios, siendo el instrumento y vehículo principal de esperanza para todo el mundo. Pero tenemos que aprender algo de los israelitas. Como iglesia, podemos estar una generación más cerca a la iglesia a una iglesia que no existe, si no estamos intencionales, en pasar nuestra fe a la siguiente generación. En el Nuevo Testamento vemos en Tito, capítulo 2, una imagen, Pablo nos da imágenes en el Nuevo Testamento de cómo, de la iglesia. Nos da la imagen en 1 Corintios de un cuerpo que tiene muchas partes. Nos da la imagen en Efesios de un hogar y la familia de un hogar. Y aquí en Tito vemos su dirección al evangelista Tito en donde estaba e instrucciones para cómo tratar a las diferentes partes de la familia de Dios. Y leemos aquí en Tito capítulo 2, versículo 1. Dice así: tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, y a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Es interesante lo que dice Pablo aquí, porque las instrucciones que él le da a Tito para la iglesia, para la familia de Dios, el propósito era para que personas, dice aquí, que no hablen mal de la palabra de Dios o que se avergonzaran a cualquiera que se oponga, pues no podrán decir nada malo de nosotros. Entonces, que la fábrica, la cultura en la iglesia, la familia de Dios, sea tan que personas fuera de la fe puedan ver y ser curiosos de lo que está pasando en la iglesia. Si vamos a tener una intención de transmitir a la fe a la próxima generación, necesitamos que nuestros hombres y mujeres mayores sean ejemplos. Entonces quiero hablarles a hermanos y hermanas mayores en la iglesia. ¿Cómo está tu ejemplo? ¿Cómo está tu ejemplo de tu ira? ¿Cómo resuelves conflicto? ¿En cuánto estás en el chisme o la calumnia en la iglesia? ¿Cómo es tu ejemplo de conocer y entender, de ser íntegros en la fe? Como cristianos mayores debemos ser aquellos que muestren y enseñen a nuestros hermanos y hermanas menores cómo ser autocontrolados y puros, dando ejemplo de cómo tratamos a los demás, cómo manejamos los asuntos de nuestro hogar y nuestra familia, cómo nos mantenemos firmes en la fe a pesar de que la vida tal vez no vaya como queríamos. ¿Qué está viendo en tu ejemplo la próxima generación? ¿Te quejas mucho o estás confiando en Dios? Dos palabras que yo pienso aquí para la generación mayor
son estas palabras. Si vamos a ser intencionales en pasar la fe a la próxima generación, estas dos palabras quiero que los encuentres en tu corazón. Capacitar y animar. Hermanos y hermanas mayores, tenemos que capacitar y animar a la próxima generación. Ser intencionales como Moisés fue con Josué en la historia de Israel. Capacitar y animar. Yo para mí, con mi papá, con otros hermanos mayores que yo, lo que me ha ayudado mucho en mi fe es el tener el espacio para crecer, para hacer mis decisiones y aprender de mis decisiones, para ser capacitado de hombres mayores que yo que confiaron, o sea, una confianza que, Rubén, tú puedes hacerlo, y animándome a ser fiel y a perseverar en la fe. Hermano y hermana mayor, ¿quién está en tu vida? ¿Quién está en tu vida donde tú estás intencionalmente capacitándolos o animando en su fe para crecer? Para los hermanos y hermanas más jóvenes o la siguiente generación, 2 palabras o 2 frases o ideas que quiero compartir contigo es esto aquí: el ser humilde y ser hambriento de aprender. Me gusta esta foto de Kobe Bryant con su coach Phil Jackson. Ustedes conocen, algunos de ustedes conocen que yo estoy aquí en Los Ángeles, California. Mi esposa y yo dirigimos la iglesia aquí en Long Beach, California, y somos fans de los Lakers, pero vemos esta foto aquí con Phil Jackson y Kobe Bryant, y aunque Kobe Bryant no era el atleta más humilde, definitivamente él tenía un enfoque, una hambre para aprender, para crecer, para ser mejor. Aquí él le decía que era una mentalidad de Mamba, de Mamba mentality, y ese enfoque, ese hambre para aprender, yo creo que si la siguiente generación pueda tener esta actitud, va a ser increíble para la iglesia y para el mundo. Muchas veces en la siguiente generación pensamos que lo sabemos todo, que nuestra experiencia es tan diferente que los mayores, que no nos van a entender, o con esta actitud no podemos aprender nada. Dios dice en 1 Pedro de que Dios muestra su favor a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Y esto no es nada más para los que están en la universidad o en adolescentes o lo que sea. Esto es también para familias más jóvenes, que tienen hijos más pequeños, que tú conoces, que hay familias que han criado sus hijos, ya puedes aprender de ellos. O para los que están recién casados, que pueden encontrar a alguien más adelante en su matrimonio para aprender de ellos. O sea, es poder tener una cultura en la iglesia donde los más mayores pueden tener su experiencia y enseñar o aconsejar a los más jóvenes, y que los más jóvenes puedan ser hambrientos para aprender y ser capacitados por los más mayores. Quiero enseñarles unas fotos aquí para terminar. Esta foto creo que es la única foto que tengo de mi bautismo. Me bauticé a los 14 años. Ese es mi papá, ese soy yo entrando a las aguas en Miami, Florida, donde me bauticé. Y estoy tan agradecido de que mi papá y que mi mamá, la vida que tuvieron, la vida que han vivido, fue un ejemplo para mí. Fue un ejemplo inspirador para mí. Ahora yo, aunque no soy así misionero como ellos, yo me he dedicado al trabajo de la iglesia y quiero que mis hijos crezcan en saber y entender el poder de la comunidad de Dios, de la iglesia de Jesús. Pero estoy tan agradecido que durante ese tiempo, esa época en mi vida, mi papá era una figura inspirante para mí. Yo quería hablar con él, preguntarle preguntas. Él hizo una cultura en mi familia para seguridad, para poder tener esas conversaciones. Y ahora me apasiona a mí tener esas conversaciones con mis hijos, pero también construir la cultura de nuestra iglesia en Long Beach, una fábrica donde vemos a papás mayores al criar sus hijos y ver sus hijos convertirse en discípulos. Esas son unas fotos de este año pasado, estos
2 años que hemos tenido muchos adolescentes aquí en Long Beach bautizarse. Me encanta ver fotos de papás y mamás con sus hijos en los aguas de bautismo, ahí en la playa. Es increíble ver la fe pasar de una generación a la próxima. Esta semana pasada tuvimos otro bautismo aquí, esta familia, los Varugis, ya sus 3 hijos son discípulos de Jesús y son fieles. Esta semana pasada bautizaron a su hija menor y ser una familia unida en Cristo es increíble, pero requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere fe e intencionalidad a pasar la fe a la próxima generación. Termino aquí con este Salmo 145, versículo 3. Dice así: el Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza exceda nuestro entendimiento. De padres a hijos se alabarán tus obras. Se anunciarán tus hechos poderosos. Se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa y a gritos se dirá que tú eres justo. Hermano y hermana, aprendemos una lección de los israelitas. No imitemos su ejemplo de que una generación surgió que no sabía nada del Señor. Quiero animarte que sean una iglesia donde hay intencionalidad para pasar la fe de una generación a la otra y que todas generaciones pueden estar juntos alabando al Señor, anunciando los hechos poderosos del Señor y hablando de la majestad gloriosa y de las maravillas de Dios. Un abrazo fuerte a todos los hermanos de parte de mi papá y de mí y de nuestras familias. Los amamos muchos. Que a Dios sea la gloria al pasar nuestra fe de una generación a la siguiente. Amén. Buenos días, hermanos. Muchas gracias, Rubén y Jaime, por la clase. Soy José Óscar García y les quiero presentar a mi familia. Estoy muy agradecido porque Dios me dio la oportunidad de conocerlo y mostrarle a mis hijos quién es Él, a pesar de que mis padres no me enseñaron el amor de Dios. Por eso es tan importante que seamos fieles a pesar de las pruebas, porque no solo está en juego nuestra salvación, sino también la de nuestros hijos. Así es. Buen día, hermanos. Queremos compartirles cómo fue que nosotros llegamos a la iglesia. Cuando nos compartieron de la palabra, pues decidimos bautizarnos mi esposo y yo un 30 de octubre del 2006 y tomamos de manera muy especial la escritura de Éxodo 34:7 que dice que Dios perdona las maldades hasta por 1000 generaciones, pero castiga la maldad de los padres sobre los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos, y tomamos esa escritura con mucha esperanza para nuestras vidas, pero también para la vida de nuestros hijos. En ese entonces mis hijos tenían 3 y 1 año y fue una gran oportunidad de empezar de nuevo para nuestras vidas y también pues darles una esperanza a nuestros hijos y dejar atrás nuestro pasado y los pecados que habíamos pues heredado de nuestras familias. Y por eso es tan importante pues que podamos preservar la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Mis hijos también quieren compartir cómo fue para ellos bautizarse y su estancia en la iglesia. ¿Cómo ha sido? Hola hermanos, yo soy Lisset y como ha comentado mi mamá, pues yo me bauticé en 2018, en agosto voy a cumplir 3 años de discípula
y ha sido muy increíble ver a mis padres pues siendo discípulos, llevándonos a los servicios, llevándonos a los tiempos de jóvenes. A pesar de que pues no son perfectos, he visto cómo se esfuerzan y cómo Dios los ha ayudado para ser mejores, y eso me animó mucho y reconfortó mucho mi corazón. Luego yo veía en la escuela cómo mis compañeros tenían tanta necesidad del amor de sus padres, ¿no? Y pues cometían tantas cosas para llamar su atención, y me di cuenta de la gran oportunidad que yo tenía de que mis padres fueran discípulos y quisieran mejorar cada día, ¿no? Y ha sido una bendición muy grande el que Dios haya escogido a nuestra familia para seguirlo, y ha sido pues más increíble el poder caminar juntos. Pero mi hermano también les va a comentar cómo ha sido para él. Hola hermanos, mi nombre es Raciel García, tengo 16 años, tengo 1 año 3 meses de haberme bautizado. Yo desde que tengo memoria siempre he estado en la iglesia, y es algo que siempre le agradezco a Dios, porque yo nunca supe lo que era tener una vida sin Él. Cuando fui a la primaria, a partir de 4º o 5º año, mis compañeros ya empezaban a decir groserías o empezaban a hablar en doble sentido. Y pues veía, ¿no? O sea, yo sí sabía lo que hacían estaba mal. En la secundaria, muchos de mis compañeros me platicaban de sus problemas, y que sus papás estaban separados, y que no vivían en una casa sino en 2, y tenían que andar pasando a cada rato. Y eso me llevó a pues agradecerle a Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo hizo que pues sí hay problemas y sí hay dificultades, pero mi familia siempre ha estado unida, y espero que así sea hasta el fin de los días. Y pues yo creo que esa es la razón por la cual me bauticé. Gracias hermanos, eso es lo que queríamos comentarles, y pues ahora a ver si me acompañan a orar por la Santa Cena. Amén. Dios Padre que estás en el cielo, le doy muchas gracias por este día, Señor, que nos ha permitido despertar y poder conectarnos a esta reunión, Señor. Le doy muchas gracias por el tiempo que invirtieron los hermanos que participaron. Le pido mucho, Señor, que se quede con los planes de todas las familias de la iglesia, Señor. Que todo lo que tengan que hacer, si tienen que salir, que regresen con bien a su casa, Señor. Le pido mucho por el pan y el vino, que podamos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho a través de él, y que el pan y el vino nos motiven a traer más personas para que esta promesa se cumpla muchas más veces con distintas familias. Todo esto se lo pido y se lo oro en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Gracias. Solo a ti, Señor, mirarte
solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Saludos familia, por aquí Juan Gabriel Flores. Quiero darle las gracias a Rubén y a Jaime de Anda por tan poderosa clase y compartir este tiempo con nosotros. De igual manera, quiero agradecer a la Iglesia de Puebla en México por abrirnos sus puertas a través de las plataformas digitales y poder en esta mañana compartir junto a la Iglesia de Cristo de Puerto Rico este tiempo maravilloso. Definitivamente de esto se trata el reino, de compartir y estar juntos en el día a día, ¿verdad? Y compartir cada parte. Y definitivamente quiero animar a cada amigo, hermano que nos estás escuchando, no sé en qué país estás, en qué parte del mundo, pero te doy las gracias por estar con nosotros en esta mañana y te quiero invitar a que estés con nosotros cada miércoles a las 7:30 p.m. en Puerto Rico, en los servicios de la Iglesia de Cristo acá en Puerto Rico. De igual manera los domingos a las 10 de la mañana. Y todos los días enseñanzas que dan vida. Son unas clases especializadas que damos de lunes a sábado a las 10 de la mañana. Puedes conectarte a través de Facebook para que escuches esas grandes enseñanzas que nos dan vida. Y de igual manera también los invito, ¿verdad?, a conectarse a los servicios de la Iglesia de Puebla en México. Hay una diferencia de 1 hora. Así que nada, familia, gracias por estar en esta mañana con nosotros.
bien importante, luego del servicio, ahora mismo tenemos un tiempo de confraternización a través de la plataforma Zoom. Sigue el enlace para que te conectes con nosotros y podamos compartir en vivo y a todo color, viéndonos las caras, un tiempo junto con nuestros hermanos de la iglesia de Puebla en México. Así que te damos las gracias nuevamente, ¿verdad?, por estar aquí. Espero que te hayas disfrutado al máximo este maravilloso servicio y que tengas un día excelente. Nos vemos. Bye bye. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, hosana, hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana,
Cristo